Saludos mis queridos estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que la respuesta sea positiva y se encuentren muy bien a salvo en sus hogares. Le doy la bienvenida para iniciar una clase más de nuestra asignatura Matemática, quinto de secundaria de nuestro Liceo Gloria María Calcaño. Comenzamos. El día de hoy, que estamos a 22 del mes 3 del año 2021, le traemos una reflexión para todos ustedes. Esta reflexión, llamada la parábola de los talentos, dice así: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un largo viaje, un amo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó, el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido? Por lo tanto, debías haber puesto mi dinero en depósito con los banqueros, y al venir yo, habría recibido lo que es mío con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25, del 14 al 30. Jóvenes, es parte de ustedes entonces ir al grupo de WhatsApp y comentar lo que han entendido de esta maravillosa lectura bíblica que les traje hoy como reflexión. Seguimos con el desarrollo de nuestra clase y es el turno del indicador de logro. Para el día de hoy, el cual estamos hablando todavía o vamos a seguir hablando de las cónicas, específicamente de la circunferencia. En este caso, de la circunferencia, ustedes tendrán que obtener ecuación ordinaria a partir de la ecuación general. El día de hoy vamos a ver 2 formas de cómo obtener la ecuación ordinaria a partir de la ecuación general.
El primer ejercicio que vamos a ver, recuerden siempre, los ejercicios que les presento son ejercicios similares a los que ustedes tienen ya en su cuadernillo. El que ustedes tienen en su cuadernillo, cuadernillo 2, de quinto de secundaria, parte de matemática, está en la página 122. El enunciado dice así: determine la ecuación ordinaria de la circunferencia a partir de la ecuación general, calculando los valores h, k y r. Ya con estos valores h, k, ya sabemos de inmediato que se trata de una ecuación de la circunferencia, la cual interpreta una gráfica que no está centralizada en el origen, o sea que su centro es diferente al origen. Recuerden que en clase pasada decíamos que a este centro, cuando es diferente del origen de nuestro plano cartesiano, se le denomina centro h, k. Por eso ahí tenemos esa h y esa k. Primero vamos a calcular estos valores h, k y r a partir de los datos que nos den en una ecuación general. Luego de calcular estos datos, entonces vamos a calcular lo que es la ecuación ordinaria. La vamos a formar con estos valores. La ecuación que tenemos el día de hoy es x cuadrado más y cuadrado más 6x menos 8y menos 11 igual a 0. Esta es una ecuación de forma general. Si nosotros generalizamos esa ecuación, podría ser x cuadrado más y cuadrado más tx más ey más f igual a 0. Recuerden que esta flechita, les recuerdo que esta flechita significa que está al cuadrado. Se lo coloco siempre así porque en la plataforma la van a encontrar así. Bien, pero ¿qué le quiero decir a ustedes con esta forma generalizada? Le quiero decir lo siguiente. Le quiero decir que D viene siendo el término o el coeficiente, más bien, el coeficiente que acompaña a la variable X. La variable X lineal. E viene siendo el coeficiente que acompaña a la variable y F viene siendo el término independiente que tenemos en la ecuación. Tomen en cuenta, E es el coeficiente de la variable X, D, el coeficiente de la variable X, E, el coeficiente de la variable y F, nuestro término independiente. ¿Para qué necesitamos estos valores? Para poder aplicar estas fórmulas que tenemos aquí para calcular en primer lugar a h, luego a k y posteriormente a r. Cada una de ellas, cada una de estas incógnitas tiene una fórmula que desarrollar que involucra estas letras que tenemos acá o estos valores. Entonces, la primera, que es h va a ser igual a menos d entre 2. Si sustituimos los valores, vamos a tener que h va a ser igual a menos, recuerden de la fórmula, d, que dijimos que es el coeficiente que acompaña a la variable x, en este caso es 6. 6 entre 2, como dice la fórmula. Menos 6, entonces entre 2 va a ser igual a negativo 3. Ya tenemos a h. También les recuerdo, estas fórmulas están en su cuadernillo también. Lo pueden observar en el apartado donde nos habla de esta transformación de la ecuación general a la ecuación ordinaria a partir de estos valores. Ya tenemos entonces el valor de h. Vamos con el valor de k. El valor de k nos dice que va a ser igual a menos e entre 2. Nosotros ya sabemos quién es e, el coeficiente que acompaña a la variable y. Vamos a sustituir y decimos que k entonces va a ser igual a menos, recuerden de la fórmula, como el coeficiente es negativo, lo vamos a colocar entonces entre paréntesis, menos 8 entre 2, entre paréntesis porque tenemos también un coeficiente negativo y aparte de eso tenemos el signo de la fórmula. Entonces, si realizamos la operación de los signos acá, menos por menos, da positivo, y al final entonces tenemos 8 positivo entre 2. Eso nos da como resultado 4. Bien. Luego de esto,
tenemos lo que es el radio. El radio va a ser igual a la raíz cuadrada de h cuadrado más k al cuadrado menos f. Cabe destacar que para nosotros poder calcular a nuestro radio, tenemos que tener en primer lugar los valores de h y los valores de k, como lo hicimos aquí al principio. Ya tenemos el valor de h, tenemos el valor de k. Entonces simplemente lo que tenemos es que sustituir. El valor de f ya lo tenemos desde un principio, porque mírenlo aquí, es parte directa de la ecuación. Vamos entonces a ir sustituyendo. Si sustituimos en la fórmula, vamos a tener radio va a ser igual la raíz cuadrada, h cuadrado, ¿quién es h? Menos 3. Menos 3 al cuadrado. Más k al cuadrado, ¿quién es k? 4. 4 positivo al cuadrado, ¿verdad? Menos f. Pero ¿quién es f? En este caso f es negativo. Es un número negativo. Por lo tanto, vamos a colocar el menos de la fórmula y entre paréntesis vamos a colocar el resultado de f, que es menos 11 en este caso. Seguimos, entonces realizamos las operaciones que tenemos aquí. 3 negativo al cuadrado nos va a dar 9. 4 al cuadrado, 16. Y aquí tenemos una operación de signos, tenemos menos por menos, que nos va a dar más. Entonces tengo 9 más 16 más 11. Eso como resultado nos da 36. Por lo tanto tenemos la raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36, eso nos da como resultado 6 positivo. 6 positivo. Continuamos en este mismo orden y vamos a organizar entonces los datos que tenemos para poder obtener la ecuación ordinaria, que es el objetivo de nuestro ejercicio. Tenemos el centro, recuerden que es un centro h, k. Y acá entonces los vamos a interpretar. Aquí lo vamos a interpretar. Centro menos 3, que es h, 4, que es k. Ya tenemos el centro en su nomenclatura. Ya lo tenemos ahí interpretado. Vamos a interpretar el radio. El radio va a ser igual entonces a 6, según nuestro resultado. 6. Tenemos centro menos 3,4 y radio igual a 6. Luego de esto, entonces vamos a utilizar la ecuación generalizada de la ecuación ordinaria. Esta ya la habíamos visto anteriormente. Se recuerden que es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Aquí simplemente vamos a sustituir los valores que ya hemos obtenido. Tenemos a h, tenemos a k y tenemos a r. Entonces vamos a sustituir. X menos, recuerden que este menos no lo puedo olvidar, menos, y entre paréntesis voy a colocar a h porque en este caso es negativo, menos 3. Cierro paréntesis doblemente y elevo al cuadrado, igual como está aquí. Más y menos de la fórmula, en este caso el 4 es positivo, queda directamente afectado por el menos de la fórmula. Vamos a tener entonces a sustituir acá, que es 4. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Eso va a ser igual a nuestro radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? Mírenlo aquí el dato. Radio es 6, por lo tanto 6 al cuadrado. Vamos a realizar las operaciones pertinentes que nos presentan ahí. Aquí tenemos una operación de signo, menos por menos nos da más, por lo tanto tenemos x más 3 elevado al cuadrado, más esta parte queda igual, no hay nada que realizar, y menos 4 elevado al cuadrado. Después del igual tenemos el radio al cuadrado, 6 al cuadrado, que nos da 36. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación ordinaria, calculando los valores de h, de k y de r a partir de una ecuación general. Ahorita más adelante le voy a mostrar entonces, cuando terminemos con el segundo ejercicio, dónde están los ejercicios que ustedes deben de realizar y entregar en la menor brevedad posible. Vamos a continuar entonces con el segundo ejercicio, pero no antes decirles que si no comprenden lo que sucedió aquí en este ejercicio, ustedes saben dónde encontrarme, directamente por el grupo de WhatsApp, me escriben por ahí y yo les estaré contestando cuando pueda, Dios mediante, les contesto y así podemos entonces conversar sobre lo que quizás no hayan entendido. También pueden ver el video cuantas veces ustedes quieran. Recuerden que siempre va a estar ahí colgado.
Los que todavía no se han suscrito, quizá quieran suscribirse para que se den cuenta cuando y activar las campanas para cuando yo suba un video y así lo puedan ver de una vez y no se les escape. Bueno, continuamos entonces con el segundo ejercicio. También este ejercicio, ustedes tienen uno y parecido, muy parecido, en la página 122. Ustedes tienen uno que le mandan a hacer. El ejercicio dice, utilizando el método, no, primero dice, con la ayuda de tu maestro, investiga sobre el método de completar el cuadrado y realiza el siguiente ejercicio. O sea, mandan al maestro a que le diga a ustedes que investiguen sobre este método, pero en este caso el maestro le va a ceder a ustedes esa investigación y le va a hablar un poquito del método del cuadrado ya cuando le estemos aplicando. Dice, utilizando el método de completar el cuadrado, obtén la ecuación ordinaria de la circunferencia a partir de la siguiente ecuación general. Vamos a utilizar la misma ecuación general que estábamos utilizando en el ejercicio anterior, porque aplica para lo que vamos a hacer. Y ustedes verán que tiene que darme el mismo resultado que nos dio con el otro método. Vamos entonces a seguir una serie de pasos y cada uno de esos pasos, claro, se los voy a ir explicando. En el primer paso, nosotros tenemos que reunir términos. Recuerden que nosotros tenemos aquí términos que poseen la variable X y términos que poseen la variable Y. Algunos de ellos tienen la variable X elevada al cuadrado, otros tienen la variable X de forma lineal y así con la variable Y al cuadrado y de forma lineal. Entonces vamos a reunir todos los que tienen las variables X en un lado y todo lo que tienen las variables Y también reunido lado a lado. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Buscamos a X cuadrado, comenzamos con X cuadrado, vamos luego con 6X positivo más 6X. Otra cosa, deben de tomar en cuenta de que cada uno de los movimientos que hagan tienen que mover los términos con el mismo signo que tienen en la ecuación general. No lo pueden cambiar, exceptuando el término independiente, pero ahorita vamos a explicar por qué le pasa al término independiente, qué pasa después de igual, como dirían algunos, que no es que pasa, y eso lo vamos a explicar. Entonces, tenemos X cuadrado más 6X organizado. Luego de que terminamos de organizar las X, vamos con las Y. Comenzamos con la Y al cuadrado, y por consiguiente menos 8Y. Miren aquí que el menos 11 no aparece de este lado. ¿Qué pasó ahí? Recuerden que en clase anterior nosotros estuvimos aplicando el opuesto para poder despejar algunos términos. En este caso eso fue lo que sucedió. El menos 11 se le aplicó el opuesto, o sea, se sumó 11 de este lado y se sumó 11 de este lado. Si yo sumo 11 de este lado, menos 11 más 11, eso me va a dar 0. Por eso ustedes ven aquí que no hay ningún número. Pero si a 0 yo le sumo 11, pues me queda 11. Quien no comprende esta parte, recuerden que yo les dejé un video en la clase anterior en donde tuvimos que aplicar esto que yo les estoy explicando. Por eso no lo hice en detalle, para que no se haga un poquito más largo. Ya que yo sé, esa parte se la expliqué y entiendo que ya para este nivel, ya ustedes deben de entender qué sucedió ahí, por qué ese 11 está de ese lado. Bien, continuamos entonces. Ya ese es el primer paso, reunir los términos. El segundo paso, uno de los más importantes, porque ya aquí vamos a aplicar el método que nos están pidiendo, completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? De la manera siguiente. Tenemos ahí la ecuación organizada ya como lo hicimos en el primer paso. La tenemos organizada. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tenemos que atender que nosotros vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto con los términos que tienen la variable X. Ese va a ser la primera, lo primero que vamos a completar. Y luego lo segundo que vamos a completar van a ser el trinomio cuadrado perfecto que se va a formar con las variables Y. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? De la manera siguiente. Miren cómo lo vamos a hacer. El término que acompaña a la variable X de forma lineal, en este caso es 6,
ese término se va a dividir entre 2 y se va a elevar al cuadrado. Se le va a sumar a esta parte que tenemos aquí. Mírenlo aquí debajo donde lo tengo. X cuadrado más 6x. Miren que esto pasó igualito. Entonces, le voy a sumar más 6 entre 2 elevado al cuadrado. O sea, este coeficiente dividido entre 2 y elevado al cuadrado. No importa el signo que tenga este coeficiente, siempre vamos a sumar 6 entre 2, en este caso elevado al cuadrado. Con esto terminamos de completar aquí en la parte de X. En la parte de Y tenemos que hacer lo mismo, pero entonces con el término lineal en Y y su coeficiente. Copiamos esta parte igual, y cuadrado menos 8y, igualito. Entonces le vamos a sumar, miren que le estoy sumando. En este caso esto es negativo, pero le dije que aunque sea negativo, le vamos a sumar. Le vamos a sumar el coeficiente de y dividido entre 2, todo eso elevado al cuadrado. 8 entre 2 elevado al cuadrado. Entonces, si yo sumé aquí 6 medio entre 2 y 8 medio entre 2, tengo que sumarlo también del lado después el igual para que no se altere mi ecuación. Miren aquí donde lo tengo. 6 medio entre 2 más 8 medio, 6 medio elevado al cuadrado, perdón, más 8 medio elevado al cuadrado. Si sumo de un lado, tengo que sumar de otro. Si resto de un lado, tengo que restar de otro para que mi ecuación no se altere. Luego de haber tenido esta parte, vamos a realizar las operaciones que tenemos en los paréntesis. Esta parte la copio igual. X cuadrado más 6x más. Entonces, 6 medio va a ser igual a 3. O sea, 6 entre 2, 3. Elevado al cuadrado. Sigo más y cuadrado menos 8y más 8 entre 2, 4. 4 al cuadrado. Que va a ser igual a 11 más 6 entre 2, 3 al cuadrado, más 8 entre 2 al cuadrado, que me va a dar 4 al cuadrado. Ya tengo esa parte concluida. Mírenlo ahí donde está. Tengo el completo, el apartado de X, el trinomio cuadrado perfecto de X y el trinomio cuadrado perfecto de Y. Vamos entonces a seguir con el paso número 3. Para el paso número 3 tenemos que tomar en cuenta, miren, en primer lugar, las variables que están al cuadrado. Primero, variables que están al cuadrado. Luego, el signo que le sigue a las variables que están al cuadrado. Miren, aquí sigue el signo positivo, aquí sigue el signo negativo. Luego de eso, también tenemos que tomar en cuenta los valores que aparecen elevados al cuadrado, tanto en el trinomio que se formó del apartado de X, como en el trinomio que se formó del apartado de Y. Recuerden, primero las variables al cuadrado, luego el signo que le sigue después de las variables al cuadrado, en este caso positivo y negativo, en este caso. Luego entonces se toman en cuenta los términos que están elevados al cuadrado. Esto para nosotros poder realizar el paso número 3, que es donde vamos a formar binomios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con aquellos términos que le dije que teníamos que tomar en cuenta. El primer binomio, vamos a abrir un paréntesis, va a estar conformado por x al cuadrado, el signo positivo, que en este caso es el que le precede, signo positivo, mira aquí, x cuadrado, signo positivo, y luego del signo positivo, pues le vamos a colocar el término al cuadrado que se formó cuando completamos el cuadrado de las variables x. Mírenla aquí. Entonces tenemos x cuadrado más, entre paréntesis, 3 al cuadrado. Cierro paréntesis. Ya ahí tengo mi primer binomio. Mírenlo ahí donde está. Entonces, hago lo mismo con y. Coloco el signo de más, siempre va a ser sumando. Abro paréntesis y voy a tomar en cuenta la variable al cuadrado. Luego voy a colocar el signo que le precede
Y luego entonces del signo que le precede, que en este caso es negativo, voy a colocar entre paréntesis el término de, el último término que realizamos a la hora de completar el cuadrado, que en este caso es 4 al cuadrado. Cierro paréntesis. Del lado del igual tenía pendiente entonces realizar los cuadrados que se agregaron aquí, a la hora de yo agregarlo también del lado antes del igual. Entonces tengo 11, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Entonces tengo 11 más 9 más 16. Bien. ¿Qué continúa? Yo necesito quitar estos cuadrados que tienen estos términos aquí dentro, tanto el término cuadrático como, bueno, los dos esos términos son cuadráticos, pero tanto el término que tiene la variable como el que no tiene la variable. En ambos casos. Entonces, para eso voy a aplicar una propiedad de cancelación que sería aplicar raíz cuadrada a todos estos términos. Recuerden que si yo aplico raíz cuadrada a todos estos términos, también tengo que aplicarle raíz cuadrada después del igual para que no se altere la ecuación. O sea, aplico raíz cuadrada a x cuadrado, a 3 al cuadrado, a y al cuadrado y a 4 al cuadrado, con la finalidad de poder cancelar, miren aquí, cancelar cuadrado de raíz cuadrada con el cuadrado de x, cuadrado de raíz cuadrada con el cuadrado de 3. Entonces también, aparte de esto, mírenlo aquí también donde sucede, el cuadrado de la raíz cuadrada con el cuadrado de y, también lo cancelo. El cuadrado de la raíz cuadrada de 4 con la de 4 al cuadrado con el cuadrado de 4 también se cancelan. A la hora entonces de yo reescribir esta parte, yo voy a tener simplemente x lineal más 3 lineal, paréntesis, más y menos 4, porque ya cancelé los cuadrados, la raíz cuadrada. Entonces, después del igual, tenía la raíz cuadrada de 36, realizo esa raíz cuadrada, y eso me da como resultado 6. Vamos con el paso número 4. Dice, elevamos al cuadrado los binomios. Y no solo el binomio, sino la ecuación completa, porque después del igual también tengo que realizarlo. Entonces, tengo x más 3, lo elevo al cuadrado, más y menos 4, también lo elevo al cuadrado, igual a 6, lo cual también elevo al cuadrado, para que no se altere mi ecuación. Realizo las operaciones pertinentes y tengo entonces x más 3 elevado al cuadrado más y menos 4 elevado al cuadrado igual a 36. Ya con este último paso ya tengo lo que es nuestra ecuación ordinaria a partir de una ecuación general utilizando el método de completar el cuadrado o el trinomio cuadrado perfecto. Lo que no hayan entendido, simplemente observan el video de nuevo. De no entender, recuerden comunicarse conmigo vía el grupo de WhatsApp. Esta tarea nos la dejaron sus maestros de la TV para que se las explicáramos y ahí está. También, si quieren, pueden seguir indagando sobre el trinomio cuadrado perfecto, o sea, el método para poder completarlo, lo pueden hacer y ya ustedes saben. Vamos entonces a mostrarles dónde van ustedes a entregar estas asignaciones. Vamos a buscar nuestra página. En el primer ejercicio que les mostré, que es la ecuación ordinaria a partir de la obtención de los valores h, k y r. Mírenlo aquí donde está. Miren ahí x cuadrado más y cuadrado menos 10y más 8y más 5 igual a 0.
Este es el ejercicio que es muy parecido al primero que les acabo de explicar. Entonces, este es el espacio donde ustedes deben de entregarlo. Miren que le dejé una fecha un poquito adelantada para que puedan entregar, pero no se descuiden que esto se puede variar. Yo puedo variar esto dependiendo de cómo vea que ustedes se comporten en la entrega. Si veo que están medio haraganes, recuerden que les doy un plazo de 1 o 2 semanas siempre. Entonces ya ustedes saben. Se pueden poner al día ahí. Vamos a ver el otro. Miren aquí donde está. Método de completar el cuadrado. Esa es la otra asignación o el segundo ejercicio que les expliqué. Mírenlo aquí donde está. Miren ahí le dice que investigue sobre el método de completar el cuadrado y realice el ejercicio con la ayuda de su maestro. Aquí está x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 10y menos 7 igual a 0. Entonces, jóvenes, miren ahí donde está esa parte de ustedes para entregar lo que ya acabamos de explicar. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Vamos a dejar de presentar pantalla. Como siempre les digo, para mí es siempre un mega placer el poder compartir estos minutos con todos ustedes. Ya esta es la última clase antes de que ustedes se vayan de Semana Santa. Recuerden tomar la Semana Santa como una semana de reflexión. Y no se me aloquen, por favor. No se me aloquen. Así que traten de pasarla bien en familia, como siempre. Y tratando de meditar todo este tiempo que hemos pasado. Se me cuidan mucho. Recuerden comunicarse por el grupo de WhatsApp. Aquí, si quieren, por favor, se pueden suscribir al canal y así pueden recibir cada uno de los videos de manera directa cuando yo los subo. Simplemente tienen que suscribirse y activar la campana. Entonces, mis hijos, se me cuidan mucho y nos vemos en una próxima.